Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Claudia Cecilia Pulia Perea. Presento mi propuesta de investigación titulada El salario emocional como estrategia de retención del talento en el entorno de la pospandemia. La investigación es aplicada al contexto del INPE. Esta investigación nace de la necesidad de evaluar por qué, a pesar de la estabilidad laboral que ofrece el Estado, persisten algunos niveles de estrés y desconexión emocional en el cuerpo de custodia y vigilancia, lo que nos lleva a cuestionar la efectividad de los modelos de retención que son tradicionales en el entorno post-COVID. Para poder entender la problemática, debemos situarnos en la realidad del instituto. El INPE opera bajo un esquema de planta global con 133 establecimientos alrededor de todo el país. Jurídicamente, esto obliga a la institución a dimensionar el desafío del desarraigo por parte del CCB, Cuerpo de Custodia y Vigilancia, en el que podemos observar este mapa. ¿Sí? Nos ubicamos. El país tiene 133 de reclusión distribuidos en 126 establecimientos de reclusión del orden nacional y tiene cinco complejos penitenciarios y carcelarios y la colonia penal agrícola de Acacías. La planta global del INPE, como podemos ver, está condicionada, puesto que los funcionarios pueden ser trasladados de un lugar del país a otro, ¿sí? Porque pueden ser dispersos geográficamente donde se le ubique el puesto de trabajo. Esas son las condiciones. No se les da, digamos, la oportunidad o la posibilidad de que ellos escojan dónde van a trabajar, sino que es donde se le ubique. Esto significa que esta dispersión geográfica es la que convierte el traslado en un proceso lento de 4 a 5 años aproximadamente y hace que el salario emocional sea urgente mientras que el funcionario espera su retorno a su casa. También necesita estrategias de bienestar que mitiguen el impacto de estar lejos de su red de apoyo familiar. Eh, Aquí surge una paradoja central de mi tesis, que ciertamente el IMPEC ofrece beneficios como la estabilidad, como días libres, días del guardián, día de la madre, día de las Mercedes, eh, día de la familia que es semestral, cumpleaños, día de la mujer. O sea, sí tiene esa estrategia de retención del talento, pero sin embargo persiste el burnout o la renuncia silenciosa por parte del funcionario. Identificamos que el INPEC no hay una fuga masiva de talento física, sino que hay una fuga de talento psicológica. Opera un fenómeno de las esposas de oro, porque el funcionario no renuncia porque depende de la estabilidad económica que ofrece la institución, pero más sin embargo sufre un despido interior. O sea, permanece físicamente en sus puestos de trabajo, pero mentalmente está desconectado, cayendo en lo que se denomina hoy en día resignación operativa. Como se puede ver en la imagen, representa lo que hemos denominado la retención coercitiva. O sea, se puede ver a la izquierda las esposas de oro, el oro que es la que representa la estabilidad laboral, las posibilidades de una pensión a temprana edad y un salario fijo muy bueno. Pero al otro lado, aunque él está presente, rindiendo sus servicios, tiene que enfrentar el estrés, el desarraigo familiar, sí, que actúan como una prisión, ¿sí? El estrés, la falta de propósito, o sea, el funcionario prácticamente podríamos decir que queda pues esposado con las restricciones de oro porque él está cumpliendo con sus funciones no porque quiere estar allí, sino porque
ponen una balanza el costo económico de renunciar, que es bastante alto, aunque pues el costo emocional, o sea, su salud mental, se ve insostenible. Y como podemos ver, entonces, la institución, o sea, aquí la investigación no se trata de crear una estrategia de retención del talento, porque la institución ya la tiene, ¿sí? Sino que podemos analizar que, aunque la tenga, es ineficaz. La fundamentación teórica de la retención tradicional de Chiavenato, que es la estabilidad más el salario, y la ruptura post-pandemia. González Guitart habla sobre la gran renuncia, el nuevo contrato psicológico, la prioridad a propósito de balance vida-trabajo, aunque nosotros no tuvimos episodios de gran renuncia física como el caso de otras entidades, pero sí tenemos una renuncia masiva, pero en cuanto a lo psicológico, ¿sí? Teóricamente se explica contrastando a Chiavenato, quien define la retención basada en la estabilidad contractual con la nueva realidad expuesta por González Guitart en su obra La Gran Renuncia. Tras la pandemia se rompió el contrato psicológico, el salario económico ya no es suficiente. El trabajador post-COVID, incluso en el sector público, prioriza el propósito y el tiempo en familia sobre el estatus. Al no encontrar esto dentro de la institución, dentro del INPE, que es el objeto de estudio, se genera una brecha insalvable entre lo que la institución ofrece y lo que el funcionario necesita para salud mental, que es el arraigo familiar. Esos permisos que se han conseguido sirven es como un aliciente, pero no eliminan de fondo la raíz del problema, que es el arraigo familiar, o estar dentro o trabajar en establecimientos que queden ubicados en su departamento o cerca o en una ciudad que quede cerca pues a su hogar. Finalmente, la gráfica resume la consecuencia más grave de la problemática actual, ¿sí? A la izquierda observamos pues el ideal institucional, ¿no? Un funcionario pues con compromiso total, pero a la derecha vemos la realidad de post-pandemia bajo el esquema de retención forzosa. El despido interior, el funcionario cumple con su turno, se pone su uniforme, está allí, la presencia física se cumple, pero la conexión emocional, la energía y la voluntad del servicio se han ido, es ausente. Esto es lo que mi instrumento busca medir. ¿Cuántos de nuestros funcionarios son solo hoy en día una silueta vacía esperando su traslado? Porque si bien es cierto, goza de ciertos permisos, pero la norma exige que estos trabajen 44 horas semanales, por lo que se ha creado 3 compañías donde el funcionario trabaja 24 horas, o sea, está confinado y descansa 48, pero se encuentra lejos de su familia. A diferencia de que estuviera en su ciudad de origen, el horario sería, digamos, lo adecuado, lo ideal, porque esas 48 horas las estaría pasando con sus hijos o sus esposas o sus padres, madres o familiares. Acá no, acá trabaja confinado 24 horas, con descansos prolongados en sus alojamientos. Las 48 horas son libres, pero están lejos de su hogar, no están con su familia. Sí, entonces hay una presencialidad física, pero a su vez hay una desconexión emocional. El cuerpo está presente, pero la mente y la energía del funcionario es ausente, se ha ido. Entonces, la estrategia de retención del talento humano en una institución podemos ver que es ineficiente, es ineficaz. Mi investigación detectó una brecha crítica. La institución, el INPE, ofrece un salario emocional episódico, basado pues en los compensatorios temporales, como pues ya se mencionó. Sin embargo, ante una espera de 4 a 5 años para un traslado, el funcionario demanda un salario emocional estructural entendido como garantía de arraigo y desconexión real. Los beneficios actuales actúan como analgésicos temporales o son pañitos de agua tibia.
pero pues no resuelven la enfermedad de fondo, que es el desarraigo familiar y la soledad del servidor penitenciario. El instrumento de medición que se utiliza es la escala de Likert 0, de 1 a 5, donde sabemos que pues según la escala 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. O sea, el instrumento de medición busca medir la efectividad del salario emocional frente a la retención coercitiva. Esta herramienta utiliza una escala de 5 puntos y su innovación radica en que no pregunta al funcionario por qué se quiere ir, por qué se quiere retirar. Porque como ya se miró, la persona no tiene la renuncia masiva física, porque ponen una balanza el beneficio económico que recibe versus la retención psicológica que vive dentro de la institución. Entonces, si la pregunta es no si se quiere ir, sino cómo sobrevive mientras se queda, cómo sobrevive mientras es trasladado. ¿Sí? O sea, mide la efectividad de los incentivos, que es un buen salario, los permisos, para poder mitigar la resignación operativa en el entorno de retención forzada. La matriz muestra que cada ítem propuesto nace de una teoría específica. Por ejemplo, la pregunta sobre los permisos actuales en el ítem 1 está diseñada para validar si, según la teoría de Herzberg, estos beneficios actúan como factores higiénicos o si realmente motivan. Así garantizamos que al aplicar la encuesta futura, los datos recolectados tengan sustento científico. El instrumento se estructura en cuanto a dimensiones válidas de manera teórica. Por ejemplo, los ítems sobre balance, vida, trabajo se sustentan en los hallazgos de González Guitart sobre la pospandemia, mientras que la dimensión de resignación operativa se apoya en Goleman para medir el impacto del clima emocional en el desempeño. Esto garantiza que cada pregunta tenga un respaldo científico y que ésta no sea al azar. Podemos observar en esta diapositiva la metáfora del iceberg, salario episódico versus el estructural y cultural empresarial. Para ilustrar el diagnóstico central de mi investigación, utilizamos la metáfora que ya se mencionó del iceberg, en que la punta visible sobre el agua se encuentra lo que el INPE ofrece a sus funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, que es un salario emocional episódico, que son estrategias higiénicas como los días libres, los permisos especiales, los bonos, el permiso de estudio, la ley María, que son elementos visibles, tangibles y fáciles de gestionar. Pues podríamos decir que ciertamente la institución sí tiene la estrategia del salario emocional para retener al Cuerpo de Custodia y Vigilancia dentro de sus funciones. Sin embargo, por ser tangibles, fáciles de gestionar, pero que solo tocan la superficie del bienestar. En la parte sumergida bajo el agua yace la verdadera cultura y las necesidades profundas del funcionario pospandemia. El salario emocional estructural, aquí está el arraigo familiar, que es el que encontramos sumergido bajo el agua. La seguridad psicológica y la necesidad de desconexión real. ¿Sí? Propósito y sentido, valores compartidos, creencias inconscientes, seguridad psicológica, arraigo y estabilidad, salud mental preventiva, desconexión real y la necesidad que todos tienen de estar cerca de su familia. Como conclusión, podemos tener que mientras la institución sigue invirtiendo recursos únicamente en la punta del iceberg, lo episódico, ignorando la enorme masa sumergida de necesidades insatisfechas por parte de los funcionarios, el comportamiento de esto sigue siendo la resignación operativa. Los valores profundos de la organización
no están alineados con las necesidades vitales de los miembros que componen el cuerpo de custodia y vigilancia. ¿Sí? El modelo de retención tradicional que tiene la institución es insuficiente hoy en día. La estabilidad económica que representa a las esposas de oro retiene al funcionario, pues te ponen una balanza todos esos beneficios como el de pensionarse después de 20 años de servicio y salir con una buena condición salarial. Pero pues la mente está en juego porque se debe sacrificar mucho para poder llegar a obtener esos beneficios. Sí, la validación del instrumento permitiría a la entidad diagnosticar por primera vez si sus estrategias de bienestar de retención del talento humano es efectiva o simplemente están pues administrando una planta de personal que opera bajo la resignación y un riesgo psicosocial. Bueno, aquí les presento pues las referencias bibliográficas donde se tomaron los apuntes más relevantes, ¿sí? Eh, ya pues termino mi presentación. Muchísimas gracias.